Muy queridos amigos de nuestro canal ABC Prodin Provida, una vez más, sean muy bienvenidos a estos videos que preparamos para ustedes con mucho cariño, la verdad. Y el tema para el día de hoy es un tema doloroso, es un tema que quizás muchas familias han pasado por esto y por lo tanto también es un tema muy actual. No es que han pasado, sino que algunos están pasando actualmente por esto. Y el tema para el día de hoy es consumo de drogas y adicciones. Y para desarrollar este tema, está con nosotros nuestra querida amiga Rosalba. Adelante, Rosalba. Jordi, nuevamente un saludo muy cordial para ti y desde luego para todos los que nos acompañan en los programas. Tú dices es un tema bastante fuerte, pero a veces es un tema que como que se presenta y no tenemos los elementos necesarios para enfrentarlo. Entonces digo yo, gracias a Dios, estos temas y nos ayudan a entender y a sintonizarnos también, que es muy importante, no solamente en esperar que se presenten, sino en prevenir situaciones, ¿verdad?, que nos llevan a estos temas de drogas y adicción a ellas. Yo pienso, Jordi, que podemos empezar diciendo que algunas expresiones dadas a la ligera en forma equivocada ponen de manifiesto que las personas que usan drogas como que les falta principios morales y fuerza de voluntad, porque se dice que ellos pudieran dejar de hacerlo simplemente con la voluntad de dejarlo. El fenómeno del consumo de drogas es un fenómeno vivo, es una circunstancia que mueve la familia y mueve a las personas que tienen contacto con personas que están en la drogadicción. Esta situación se va modificando y adaptando al momento y al lugar, ¿verdad? Con cierta frecuencia, cuando queremos hablar de drogas, nos referimos al problema de las drogas. Y esa Así es. condición hace que nuestra capacidad de análisis se encuentre limitada, porque de hecho es un problema, ¿no? Entonces como que nos detenemos frente al problema, pero no vamos más allá para poder entenderlo, para poder abordarlo, para ayudar a las personas que en un momento dado han cogido este camino. No solemos tener en cuenta que la persona que consume drogas no pretende buscarse un problema. Eso es básico. Así es. Habitualmente lo que pretende es una sensación agradable que puede que no lo consiga, pero que posteriormente se encuentra ya en un problema, ¿verdad? O sea, como que no, al estar en la droga, no se puede encontrar ese placer que yo buscaba, ¿verdad? Pero como yo voy acercándome al consumo diario o semanal o mensual, entonces voy conformando ese problema que ya repercute no solamente en mí, sino dentro de un contexto familiar. Así es, Rosalba, esto que estás diciendo es muy importante porque, a ver, varias especificaciones, queridos amigos, para centrar el tema. Estamos hablando de drogas y adicciones. Para empezar, hablamos de la droga en cuanto sustancia adictiva, ¿no? Que tiene la capacidad en sí misma de generar adicción. No hablamos de un medicamento porque fuera de cámaras con Rosalba decíamos, ¿no? Hay países donde a la medicina pues le llaman droga. No estamos hablando de medicamentos, ¿ok? Estamos hablando de drogas y adicciones. Droga en sentido de que nos referimos a una sustancia adictiva. Y tampoco hablamos de la droga en cuanto que tiene un uso terapéutico o va incluida en los cuidados paliativos, que por ejemplo también se da bastante en personas que están ya a fin de vida, una enfermedad muy grave, muy dolorosa, los medicamentos prácticamente ya no hacen efecto, entonces hay que recurrir a las drogas. No estamos hablando tampoco de ese ámbito, ¿ok? Estamos hablando aquí específicamente de la droga que es usada con fines, vamos a decir así, inicialmente con fines recreativos, pero que termina convirtiéndose en adicción, porque es una sustancia adictiva en sí misma. ¿Ok? Como bien dijiste, Rosalba, de forma quizás un poco inconsciente, las personas buscan pues pasarla bien, pero después eso
tiene consecuencias feas, ¿no? Pero no es que inicialmente quieran desgraciarse la vida. Pues nadie en su sano juicio dice, voy a hacer esto para desgraciarme la vida. No funciona así, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Eh, es importante, me gustó esta aclaración que hiciste, Rosalba, porque podemos tener personas que caen en la adicción por un comportamiento imprudente, pero también personas que caen en la adicción debido a o como consecuencia de una terapia, ¿no? Debido a una intervención muy dolorosa que pasaron, pues tuvieron que ser sometidos a algunas drogas porque es lo que paliaba el dolor en ese momento. El problema es que después el organismo se hace dependiente de esa droga, ¿ok? Y queridos amigos, eso se le puede pasar a una persona muy buena, ¿ok? Una persona muy buena puede hacerse la operación para paliar el dolor. Le recomendaron una, una droga, pero de uso terapéutico farmacológico, y el organismo terminó haciéndose dependiente de esa droga. ¿Ok? Entonces no es simplemente de decir, no, todos los adictos son una desgracia, se lo buscaron. No, no necesariamente. Ojo, el mundo es de muchos colores en este aspecto. Bien, podemos encontrar situaciones muy variopintas. Bien, entonces me quería hacer esta ulterior aclaración porque me pareció muy importante eso que dijiste, Rosalba. Yo pienso que podemos ya entrar en lo que es, habiendo hecho esa aclaración que es muy importante, porque el lenguaje común, en el lenguaje común cotidiano, se utiliza eso, ¿no? O sea, uno va preguntando al compañero que tiene dolor de cabeza, ¿y qué droga quieres que te compre en la droguería? ¿Ves? Entonces, como que los conceptos se van refundiendo en el verdadero sentido. Así que la drogadicción, pensemos, ¿qué es la drogadicción? Es una enfermedad crónica caracterizada por la búsqueda y el uso compulsivo e incontrolable de una droga a pesar de las consecuencias desfavorables. Para la mayoría de las personas, la decisión inicial de usar drogas es voluntaria, pero el uso repetitivo del consumo de droga puede llevar a cambios en el cerebro que ocurren con el tiempo. Entonces, estos cambios desafían el autocontrol en el cerebro, ¿verdad? Y la persona va adquiriendo condiciones de adicción, interfiere también en las habilidades de resistir esos deseos persistentes e intensos de usar las drogas. Por esto, Jordi, se considera que la drogadicción es una enfermedad reincidente, porque las personas en recuperación del trastorno del uso de drogas tienen un alto riesgo de volver a usar drogas aunque lleven años sin usarlas. Es común, es muy común que una persona recaiga y la recaída no significa que el tratamiento no sirva. Similar a otras condiciones crónicas de la salud, el tratamiento tiene que ser continuo y dependiendo de la evolución que tenga el paciente, es decir, de la respuesta que nos vaya dando el paciente, se hacen los ajustes correspondientes. Esto no es una cosa que pare de una, no, esto es un tratamiento continuo, es una revisión constante, es una evaluación que día a día nos permite salir adelante, ¿no? A diferencia de otras entidades en las cuales como que hay un término definido y ya, no, porque debido a las causas, ahorita vamos a hablar de las causas, Jordi, como que puede volver a sentirse esa sensación de estrés o puede volver a memorizar un acontecimiento traumático para la persona y empiezan esos pensamientos a generar deseos de consumir la droga. Sí, esto que has dicho me parece interesante. Enfermedad crónica, donde a pesar de las consecuencias negativas, la persona es incapaz de Ah, dejar de consumir la droga. Repito, queridos amigos, cuando se habla de adicción, se puede hacer la diferencia, ¿no? Entre una adicción comportamental
una adicción a sustancia. Aquí estamos hablando de adicción a sustancia, no simplemente de comportamental. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sea la comportamental o la de sustancia, aplica lo que decías tú, Rosalba, que es esa falta de control, la Ujú. incapacidad de decir que no. Y esto de suyo desde la ética, desde la filosofía, es lo que se dice respecto de la libertad humana. La libertad humana no solamente incluye la capacidad de querer, sino que incluye sobre todo la capacidad de no querer. Es algo propio del ser humano. Un animal bajo un estímulo se le despierta el instinto y es gobernado por el instinto, ¿no? Esto no aplica al ser humano. Un ser humano bajo un estímulo se le puede despertar un determinado deseo X o Y, pero el ser humano es capaz de controlar ese deseo, es capaz de controlar esa tendencia, ese instinto, llámalo como queramos, ¿no? Esto es lo que pierde un adicto, queridos amigos, esa parte de la libertad que le ayuda a decir que no. Y solamente bajo un determinado estímulo, prácticamente está casi condenado, a menos que empiece a pedir ayuda y poco a poco vaya saliendo, pero si no hace esto, prácticamente siempre va a terminar por decir que sí. ¿Por qué? Porque está perdiendo esa parte de la libertad que es algo propio humano, que es la capacidad de no querer. Ahora, tú has dicho una cosa muy importante, y es que una persona adicta siempre va a tener la necesidad, quizás, o el deseo, el pensamiento, o puede tener la posibilidad de recaer, ¿no? Esto, queridos amigos, no se dice para desanimar, sino que es parte de la realidad que se debe aceptar para evitar o aumentar las probabilidades de no caer de nuevo. Muchos psiquiatras cuando hablan de adicciones dicen, un adicto siempre va a ser un adicto. ¿A qué se refieren con esto? Que siempre puede tener la posibilidad de volver a caer o siempre puede tener esta tendencia, ¿no? No es que se le esté condenando a la persona a, no sé, a que nunca más vaya a recuperar un buen estilo de vida. No, no, no se está haciendo eso. Lo que se busca es que la persona adquiera conciencia de esta debilidad y una vez que la persona adquiere conciencia de esta debilidad, se expone menos. ¿Por qué? Porque de lo contrario, la persona puede pasar un tiempo en el que no ha tenido recaídas y dice, bueno, yo creo que lo hago una vez, no va a pasar nada, no me va a llevar a la miseria, no me va a llevar a estos estados deplorables. Lo vuelven a hacer una vez más y se arma toda la avalancha de nuevo, ¿ok? Ujú. ¿Por qué? Porque el organismo extraña esa sensación, el cerebro extraña esa sensación, queridos amigos. Entonces, cuando se dice que un adicto siempre es un adicto, es tener conciencia de la propia debilidad. Fue algo que probaste y que al organismo le produjo placer, al organismo le gustó. Por lo tanto, es natural que cada vez que el organismo lo vuelva a probar, te pida más, te pida más, te pida más, ¿no? Y ahí es donde se vuelve a armar la avalancha y podemos volver a destrozar esa vida que con tanto esfuerzo se volvió a construir. Entonces, cuando se dice esto, queridos amigos, no es para hundir a las personas, es para ayudarles a no volver a caer. Y es que fíjate, Jordi, que todo eso que tú nos estás compartiendo obedece a un mecanismo cerebral. ¿M? Nosotros hablamos de libertad y nosotros hablamos del placer, pero hay un mecanismo cerebral que todos los seres humanos lo tenemos y en donde hay unas descargas de sustancias neurotransmisoras que son las que van permitiendo todo ese ajuste, ese equilibrio, ese rechazo o esa entrega final para consumir la droga. De las más notorias en esa descarga está la dopamina y la serotonina. Estos neurotransmisores, en especial la dopamina, entre sus varias funciones, controla la capacidad del cuerpo de sentir placer y también motiva a las personas a repetir las actividades necesarias, tales como comer, pasar tiempo con sus seres queridos, etcétera, porque cuando tú haces una obra que llega al hermano, que le produce vida al hermano, una ayuda, un estar con él, un escucharle, un enseñarle, etcétera, etcétera, como que
tú vas produciendo en tu mente una descarga excelente que puede en un momento dado como cubrir, ay, bendito sea mi Dios, pude hacer esto, me salió muy bien, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate cómo el cerebro también va descargando los neurotransmisores propios para que tú quedes en equilibrio, porque es que ese rechazo a la voluntad de no adquirir las estas, entonces pues nos puede también a nosotros desgastar, no solamente a nivel físico, sino a nivel cerebral, el desgaste y la eliminación de los neurotransmisores, ¿verdad? Es mucho más fuerte. Entonces llega un momento en que la descarga ya no se tiene, ¿verdad? Y entonces como que la voluntad se va perdiendo y es cuando la persona entra ya en una etapa de adicción propiamente dicha, porque ya su voluntad de no querer o de ponerle freno al deseo que siente, ¿verdad? Entonces ya como que termina, es decir, hay una sobreestimulación que causa la euforia. Entonces, el consumo de droga causa una euforia, ¿verdad? Pero este consumo de una y otra vez, consumo semanal o mensual, etcétera, entonces como que va desgastando también el alerta de ese sistema cerebral para controlar los excesos. Y entonces viene a ajustarse, a dejar como libre esa voluntad y esa libertad de la que tú hablabas, ¿verdad? Como que nos deja libres para actuar y el cerebro ya como que con su funcionamiento interno controla todas esas situaciones porque así tú rechaces la droga o así tú la consumas, el equilibrio orgánico se debe mantener. ¿Ves? O sea, no es solamente controlar que tú quieres la droga, es Así que es. está la voluntad, es que está la libertad y a nivel interno están las descargas de los neurotransmisores que deben hacerse a una medida propia. Totalmente de acuerdo, Rosalba. Eh, Tú has hablado ahora mismo del mecanismo del sistema de recompensa a nivel cerebral y es algo importantísimo tener esto en cuenta. A ver, ¿qué es lo que pasa, queridos amigos? Eh, Cuando las personas consumen drogas, la cantidad de dopamina que genera el cerebro es una cantidad abismal, es grandísima, ¿ok? Y el cerebro detecta que esto no es normal, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros generamos dopamina dentro de actos naturales del ser humano, como por ejemplo comer, por ejemplo la reproducción, son actos naturales que generan una determinada cantidad de dopamina, una cantidad, vamos a decir así, un nivel equilibrado de placer, de satisfacción. La droga, las cantidades de dopamina que hace que el cerebro genere son muy altas, son demasiadas. Entonces, el cerebro es como que se activara un mecanismo de recompensa mediante el cual disminuye la sensibilidad a la dopamina. Bien, el problema es que si el cerebro disminuye la sensibilidad a la dopamina, la persona deja de sentir tanto placer como antes. Cada vez, vamos a decir, con cada drogadicción que pueda tener, el placer que va a sentir es menos. Por lo tanto, necesita mayor cantidad de drogas para alcanzar ese nivel de placer que inicialmente alcanzaba con poca droga. Ahora, es lo que se denomina, pues, en términos psicológicos como tolerancia, ¿no? Y es justamente debido a eso a lo que se puede terminar por dar la muerte por sobredosis, ¿no? Porque la persona quiere experimentar tanto el placer que se mete un droga en exceso y el organismo no la aguanta, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Junto con esta insensibilidad en las drogas, tú muy bien mencionaste, ¿no, Rosalba? La serotonina, ¿no? Porque la serotonina y la dopamina interactúan dentro de este mecanismo Ajá. de recompensa, ¿no? Y la serotonina, entre las funciones que va a tener, o entre lo que va a ayudar a hacer, es que ayuda a regular los estados de ánimo.
El problema es que si la dopamina sube mucho, la serotonina baja. Bien, dentro de este mecanismo de compensas, hablando de las drogas específicamente, por favor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si la serotonina baja, la persona tiene poco dominio sobre sus estados de ánimo. Y para compensar esto, el cerebro busca acrecentar la dopamina. Pero al mismo tiempo que ve que es demasiada, insensibiliza el cerebro. Es así como funciona el ciclo, pues, de la tolerancia, del cual una persona difícilmente sale. Ojo, una persona difícilmente sale de esto. Puede, sí, puede, pero cada vez que la persona consume una vez o consume otra vez, está, vamos a decir así, ahondando más el surco, ¿bien? O el camino por el que va a transitar, ¿no? Esto es algo que está demostrado. Cuando nosotros realizamos un comportamiento, ¿bien? Esto deja huella en el cerebro. El cerebro aprende ese comportamiento. Y si es placentero, pues mucho más. Pues la buena noticia, queridos amigos, es que si yo dejo de realizar ese comportamiento, es, ese camino que se creó a nivel cerebral puede quedar en desuso, ¿ok? Y puedo conseguir otras formas sanas, equilibradas de obtener gratificación. No sé, aprender nuevas habilidades, experimentar el cariño de mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero el problema, queridos amigos, es que cada vez que repetimos ese comportamiento negativo, ese surco, ese camino se hace más grande, más grande, más grande. Y a la persona se le hace más difícil salir de él, ¿ok? Entonces, poco a poco, o sea, esto no es fácil, en serio, esto no es fácil, porque, a ver, ¿cuántas personas han destrozado su hogar por esto? ¿Ok? Hijos buenos, que, ay, Dios mío, se fueron a la nada por esto, ¿ok? Entonces, es ir poco a poco, pensar que con cada comportamiento que hago, que no hago, yo estoy recuperando mi libertad y recuperando mi capacidad de ser feliz. Y es que fíjate, Jordi, que el uso de drogas a largo plazo, además de todo el desajuste cerebral que ya lo hemos mencionado, también causa cambios en otros sistemas químicos y circuitos del cerebro, afectando las funciones de la memoria, del Sí, aprendizaje, del análisis lógico, de la capacidad de tomar decisiones, del ah, comportamiento en general. Entonces, sí, fíjate cómo se va deteriorando toda nuestra integralidad orgánica, no solamente una parte, es toda una unidad que se va deteriorando. Y a pesar de ser conscientes de estos efectos perjudiciales, muchas personas que usan drogas continúan usándolas y es lo que se caracteriza con la adicción. sí, Entonces, definamos un poquito lo que es la adicción. Tenemos que decir que es una patología, es decir, es un problema de salud que afecta negativamente la calidad de vida del que lo sufre. De hecho, trastornos adictivos conforman una de las patologías con mayor capacidad de acortar la vida de las personas. Y aunque presenta variaciones, algunas veces más severas, otras menos severas, todas ellas dañan físicamente a las personas en cuestión de meses. Entonces, uno piensa que como empieza con la droga y como que sientes esa euforia y te sientes muy alegre, etcétera, y como que eso está bien, ¿no? Pero a muy corto tiempo tú empiezas a perder la memoria, ¿verdad? Y a muy corto tiempo tu capacidad y los comportamientos que venías teniendo ya no se dan. Entonces buscas como el aislamiento, a veces empiezas a tomar artículos de casa para venderlos en un mundo exterior y así poder adquirir la droga. Entonces va cambiando todo, absolutamente todo. La adicción se considera como tal porque es difícil intentar dejar de consumir la droga, ya que provoca alteraciones no solamente cerebrales, sino en los mecanismos regulares de la decisión. Es que se nos olvida que nosotros somos una unidad orgánica integral. Entonces, si a mí me dicen, mira, tal alimento te hace daño y yo lo consumo, no solamente hay un daño en el estómago,
¿sí? Sino que muchas veces termino en la clínica con miles de agujas, etcétera, etcétera, para controlar y equilibrar mi organismo. Entonces, esto es para que lo tomemos en serio y de verdad como que veamos las cosas de manera clara y vayamos en la educación que impartimos a nuestros hijos, a nuestros educandos también, ir como hablando abiertamente de estas adicciones, porque nos contentamos con decir que tú eres adicto a consumir postres. No, 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 no. Es que la adicción va más allá. Una verdadera adicción tiene que hablarse de un tipo de adicción en la física, ¿verdad? Así es. Y es cuando, ratifico lo que estamos hablando, cuando el cerebro, las neuronas cerebrales, crean la necesidad del consumo compulsivo, ¿verdad? Debido a esto, el cuerpo como que va exigiendo cada vez más la droga para sentir esa euforia. Pero también hay una adicción psicológica, ¿verdad? Y es la necesidad de consumo de una sustancia que se manifiesta a nivel de pensamiento o de emoción ante situaciones estresantes, como que vemos que la solución es consumir una droga porque nos sentimos bien, nos sentimos con euforia, nos sentimos otra vez activos. Entonces, fíjate que esas dos tipos de adicción como que se viven entrelazadas. Por tanto, cuando se aborda una persona de consumo de drogas, hay que orientar el tratamiento por estas dos líneas, tanto la adicción física como la psicológica. Sí, así es, Rosalba. Evidentemente, queridos amigos, no están al mismo nivel. Las dos son negativas, las dos son malas, pero será mucho más complicado superar una adicción física que no una psicológica, ¿no? Para superar la psicológica, entre las muchas cosas que habría que hacer, pues habrá que tratar de eliminar esas circunstancias detonantes que hacen que la persona pues termine realizando un determinado comportamiento o consumiendo una determinada sustancia, ¿no? Rosalba, en estos minutos que nos quedan, 3 minutos, creo que no nos podemos ir sin que se mencionen las causas de la adicción. No sé si nos quieres ayudar con esto. Es bien importante también que tengamos presente las causas. Una de estas causas puede ser a nivel biológico o genético, que todos nacemos con predisposición a, Es predisposición, así es, así es. predisposición, pero ahí está toda esa formación que tenemos en la familia, en los colegios, en una educación superior, que nos va diciendo cómo debes tú comportarte para estar siempre sintonizado en el bien y el desarrollo de tu persona como ser humano. Sin embargo, a veces olvidamos de eso. También el ambiente, Jordi, los problemas del hogar, los problemas en el colegio, en el trabajo, a nivel social, los problemas con los amigos, andar con otras personas que usan drogas, comenzar a consumir drogas también cuando estamos en las edades de 13, 14, 15, etcétera. También es importante la presión social, el abuso físico, por qué no decirlo el abuso sexual, exposición temprana a las drogas, el estrés, ¿verdad? A veces las exigencias y las normas demasiado exigentes en el comportamiento del hogar como que llevan a bloquear en los hijos la iniciativa, la creatividad. Entonces como que se va formando un círculo vicioso que impide que esos niños tengan y sientan un bienestar completo. ¿Mm? Yo creo que puede sintonizarse también una de las causas, un ambiente social demasiado tolerante y una poca información y formación también en los hijos sobre este tema. Y hay que tocarlo, y hay que tocarlo con profundidad. No es simplemente decir que la drogadicción es algo que nos hace daño, es explicar el daño. Así que
Yo pienso que ya con estos puntos podemos, Jordi, dejar como un vistazo completo, claro, sencillo, pero comprensivo para quienes nos escuchan. Así es. Queridos amigos, yo me quedo con esto último de cara a nuestros hijos, explicar el daño. Es una de las mejores maneras de prevenir, ¿no? Es que los niños entiendan el daño de por vida que pueden obtener debido a estos comportamientos o a la experiencia con estas sustancias. Rosalba, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias al Señor que lo hace posible. Claro que sí. Queridos amigos, si este programa les ha ayudado, les ha gustado, ya saben, denle like, dejen su comentario, compártanlo para que podamos llegar a más personas y el algoritmo de YouTube pueda recomendarlo. Si Dios quiere, nos veremos en una próxima ocasión. Dios los bendiga.